Vamos a explicar ahora un par de ejemplos de análisis gráfico. Empezamos por este porque tenemos que estar preparados para cualquier cosa que nos pregunten en esa sección de análisis gráfico de una función. Dominio. Bueno, aquí estamos viendo la gráfica, ¿verdad? Es una curva. Tiene unas flechas de las que no hemos hablado todavía. El dominio era el análisis completo de izquierda a derecha. Me posiciono donde yo veo que inicia la función, pero me encuentro una flecha. ¿Será que está empezando en 3 negativo? No. Esta flecha significa que sigue infinitamente en esa dirección. O sea que puede continuar ahí abriéndose hacia la izquierda. Entonces yo no sé cuál es mi primer valor. Es la flecha, se tiene que interpretar como infinito. Pero como va para la izquierda, es el que le llamamos menos infinito, así como entre comillas, ¿verdad? Y hacia la derecha, yo tengo que ir a ver dónde termina. Y está terminando aquí, en el 3. No. Lo mismo que acabamos de decir hace un rato. Está terminando en otra flecha. Y la flecha hacia la derecha es lo que llamamos más infinito. Por lo tanto, cuando ustedes analicen algo, empiezan flecha, terminan flecha, es lo que llamaríamos de menos infinito a más infinito, que sería más bien el conjunto de los números reales. O sea, que el dominio de esta función, todas las preimágenes, son todos los números reales. Y se acabó. De flecha a flecha, R. ¿Qué va a pasar con el ámbito? De abajo para arriba, la misma historia. Empieza en flecha. Subimos y termina en otra flecha. Por lo tanto, sucedió exactamente lo mismo. Ámbito R. Puede suceder. Creciente. ¿De dónde a dónde esta función es creciente? Ustedes pueden notar que es una curva y tengo creciendo esta parte que estoy rayando. Hasta aquí dejó de crecer. Luego viene decreciendo, pero a partir de aquí nuevamente vuelve a crecer. O sea, tengo dos partes que están creciendo. Esta primera parte, que la voy a marcar aquí momentáneamente, esta parte que es creciente está iniciando en flecha, así como iniciaba el dominio, que eso sería, perdón, es aquí, que eso sería de menos infinito hasta este punto que sería 1 negativo. El infinito lo representamos abierto. Y en este caso, en el creciente, decreciente y constante, los extremos los vamos a poner abiertos. Así sale prácticamente siempre en prueba nacional. Lo importante es que ustedes detecten que no saben dónde inicia, pero está terminando la parte creciente en 1 negativo. Pero como tenemos otra parte que está creciendo también, que es de aquí en adelante, unión de 1 a ¿dónde? Termina en flecha, no es en el 3, termina en flecha, a más infinito. Más infinito quiere decir valores que son mayores al extremo que tenemos acá. Y ese 1 abierto. Ese sería toda la parte creciente de esa función. Del infinito al 1 negativo y luego del 1 a más infinito. ¿De dónde a dónde es decreciente? Sabemos que la parte decreciente es esta que acabo yo de marcar de otro color.
Entonces, ¿de dónde a dónde es decreciente? Recuerden que este es un análisis en X. Desde 1 negativo hasta 1 positivo. De 1 negativo a 1 positivo, decrece. Entonces, en resumen, esta función crece de infinito al 1 negativo. Decrece de 1 negativo al 1. Y luego vuelve a crecer de 1. No sabemos hasta dónde porque la flecha quiere decir que la gráfica va a continuar. Constante. No tiene. Esta función no tiene un segmento que sea constante. O está creciendo o está decreciendo. Ahora vienen los ceros. ¿Qué son los ceros? Los ceros van a ser esos valores por donde la función está tocando el eje X. Ahí van a estar los ceros. Es ese valor de X que hace que mi función me dé 0. Entonces, en este caso tenemos 3 ceros. El 2 negativo, casualmente el valor de 0, y el 2 positivo. Entonces, podemos decir que tenemos 3 ceros. El primero es 2 negativo, el segundo es 0, y el tercero 2 positivo. Esos son los ceros. No todas funciones tienen ceros, ¿verdad? Por aquello. La imagen de 0. Vuelven las preguntas de imagen y preimagen. La imagen, recuerden que es Y. Por lo tanto, este 0 es X. Entonces me posiciono. Voy a borrar los puntitos estos. Me posiciono en el 0 de X, que es lo que me acaba de decir mi análisis. Y es aquí, en el puro centro. ¿Con quién hace punto? Casualmente la gráfica está pasando por ahí. Lo que significa que este punto es el 0,0. Por lo tanto, el Y que yo estoy buscando va a ser 0. La imagen de 0 fue 0. Y la preimagen de 1, ¿qué era preimagen? X. Por lo tanto, ese 1 va a ser Y. Esta es mi clave para ir a buscar el 1 de Y. ¿Dónde está el 1 positivo de Y? Aquí está. Entonces voy a buscar con quién hace punto. Y de hecho aquí tengo dos opciones. Porque si yo busco para la derecha, aquí tengo gráfica, pero en este momento no tengo exactitud. Aquí hay una preimagen. Del que sí tengo exactitud es hacia la izquierda. Por lo tanto, la preimagen del 1, o una de las preimágenes del 1, es el 1 negativo. Este ejercicio, así como lo ven, tiene dos preimágenes para el 1. Yo me posiciono en el 1 de Y y tengo gráfica a mi izquierda y a mi derecha. Solamente que aquí hacia la derecha yo no tengo certeza cuál es este valor. Pareciera que es como 2,5, pero no tengo la seguridad, entonces yo no puedo responder. La intención era buscar este puntito donde sí tenemos claro quién es la preimagen, cuál es el valor de X que va con el 1 de Y. Además de todo lo anterior que acabamos de explicar, también vienen preguntas de análisis, como estas últimas que están viendo ahí. Los puse ahorita en formato falso y verdadero porque por lo general esto aparece para que ustedes analicen las proposiciones verdaderas. De las tres opciones, tal vez solamente una sea correcta. Entonces vamos a practicar eso también y cómo lo interpreto.
Cuando viene algo así, f de 2 negativo, por lo general dice, es igual a algo, es mayor que algo o es menor que algo. Tenemos que ver qué es ese algo que está a la derecha. Aquí dice que si f de 2 negativo es igual a 0. Y recuerden que esta forma es f de x, cálculo de imagen. Pero aquí enfoquémonos a que ese 2 negativo, ese número que está en el paréntesis, es un x. Entonces yo tengo que ir a ver si este valor se relaciona con el 0. En este caso, que es directamente un valor, que si es igual a ese valor. Entonces nos posicionamos en el x, en el 2 negativo, que es este puntito que está aquí. Y si eso es igual a 0, y efectivamente sí lo es, porque casualmente aquí está pasando la gráfica. Y este punto que tengo yo aquí es el 2 negativo, 0. Por lo tanto, es cierto que f de 2 negativo, que para el 2 negativo de x le corresponde el 0. Verdadero. Cuando venga en ese formato, voy a inventar aquí algunos valores. F de 5, que si es igual a 2. Que si f de 0 es igual a 4. Que si f de 3 negativo es igual a 1. Todo esto, que es como la que acabamos de hacer, es como verificar si ese par ordenado existe. Si este valor se relaciona con este de acá. Si dice que si es igual a un número, ¿verdad? Porque la que sigue es si f de 1 negativo es mayor que 2. Entonces yo tengo que ir a ver, bueno, ya sabemos que esto es un x. Yo tengo que ir a ver con quién se relaciona el 1 negativo de x. Y el 1 negativo de x, que es este, se está relacionando con el 1. Entonces, este 1 es mayor que 2. Porque ese fue el resultado que me dio. F de 1 negativo es 1. Ese 1 es mayor que 2. Falso. En este caso fue compararlo a ver si el resultado es mayor que 2. En la tercera, tengo que ahora hacer una comparativa entre estos dos, porque cada uno de ellos a mí me puede generar un resultado. Y tengo que ver si son iguales. Con quién se relaciona el 2 negativo y con quién se relaciona el 2 positivo. Y tanto el 2 negativo de x como el 2 positivo de x, casualmente la gráfica pasa por ellos. Entonces el 2 negativo se relaciona con el 0 y el 2 positivo se relaciona con el 0. O sea, quiere decir que ambos resultados efectivamente sí son iguales. Verdadero. La siguiente, son dos que me generan un resultado. Ambos números que están en los paréntesis son x. Tengo que ver con quién se relaciona. ¿Con quién se relaciona el 3 negativo de x? El 3 negativo de x, buscando la gráfica, se relaciona aparentemente, porque esto es una flecha, aparentemente se relaciona con el 3 negativo. Vamos a anotarlo como si así fuera. A veces no tenemos que ser tan exactos para saber si es verdadero o falso. Que si este resultado es menor que el número con el que se relaciona el 1 positivo. Y el 1 positivo se relaciona, vean aquí donde está la gráfica, se relaciona con el 1 negativo. Entonces lo que me queda comparar a mí es esto. Los resultados. El 3 negativo es menor que 1 negativo.
verdadero. Cuidado, se me confunden al comparar números negativos. Si yo estuviera comparando dos valores positivos, 3 con el 1, yo digo que el 3 es mayor que el 1. Pero al ser opuestos, pues el símbolo va a quedar opuesto. El 3 negativo es menor que el 1 negativo. Entonces mucho cuidado con eso. Y para cerrar, la función, aquí es un pequeño error, la función f, no h. La función f es decreciente en este intervalo de 0 a 1. Recuerden que el creciente, decreciente y constante se analiza en x. Entonces yo tengo que ir a ver si el intervalo de 0 a 1 es decreciente. Y de 0 a 1 es este pedacito que ya está marcado acá. Y en este pedacito, ¿cómo es la gráfica? La gráfica efectivamente de 0 a 1, ahí la gráfica es decreciente. Por lo tanto, verdadero. Así que aquí tienen variedad de cosas que se pueden preguntar en un análisis gráfico. Pero vamos a ver un ejemplo más en la siguiente lección.